Hola, buenas tardes. Muchas gracias a todos por estar aquí conectados. Y bueno, vamos a arrancar con este tema de los impuestos en las operaciones de enajenación de bienes inmuebles. Entonces, primero que nada, tenemos que hacer una distinción importante. Antes que todo, ver quién vende. Si vende una persona física o vende una persona moral. Porque es diferente el tratamiento fiscal. Si vende una persona moral, la persona moral es la que tiene que encargarse de declarar ese ingreso, de expedir una factura por la venta del inmueble y hacer todo, y ahí los notarios pues no intervienen en el reteniendo impuestos. Ellos simplemente esa venta la van a agregar a sus demás ingresos y van a pagar los impuestos que correspondan como cualquier otro. Pero si vende una persona física, aquí sí es donde cambia toda la situación y es un cálculo especial, un cálculo diferente, donde los notarios sí tenemos que retener los impuestos federales, en este caso el ISR por enajenación de bienes. Entonces, bueno, si ya tenemos definido que el que vende, que el que enajena es una persona física, el siguiente paso, a reserva de las exenciones que pueda haber por venta de casa habitación, etcétera, algunas otras, que más adelante las vamos a ver, pues hay que hacer un cálculo de los impuestos que le tocan al, al vendedor o al enajenante. Entonces, este impuesto es un impuesto que se paga sobre la ganancia, sobre la utilidad. Entonces, como cosa que adquirió, y el precio, deben hacer algunas otras deducciones, como las mejoras, construcciones que se hayan hecho, las comisiones que se pagaron a los corredores, pagos de impuestos de escrituración, etcétera, etcétera. Honorarios del notario. Entonces vamos a obtener una ganancia y sobre esa ganancia se va a hacer un cálculo. El cálculo es algo complejo y lo calcula en este caso el notario que hace la operación. Y en general se trata de, sobre esa utilidad se le aplica una tasa y una parte se va a pagar en la declaración anual y una parte se va a hacer como un pago provisional. El pago provisional es el que se hace en la notaría. Al momento de firmar una escritura tenemos 15 días para pagar el ISR. Entonces, a partir de ese momento, la recomendación es que el día de la firma queden pagados todos los impuestos y de esta manera el notario retira Hacienda. Eso, repito, es un pago provisional. Entonces, se hace un primer pago al momento de enajenar y después en la declaración anual hay que hacer un cálculo y si fuera el caso, pues a lo mejor se paga una diferencia. Pero el común que se paga al momento de escritura, pues es el pago provisional. Entonces, bueno, ya que tenemos esa utilidad, hay que hacer nada más la aclaración que el costo del terreno se actualiza y que el costo de las construcciones también se actualizan, pero las construcciones se deprecian. Se van a ir depreciando por el paso de los años. Entonces, es un cálculo que hay que hacer y revisar bien antes de firmar cualquier operación. Entonces, es que el que enajena no trae la factura electrónica, el CFDI, con el que adquirió el inmueble. Si el inmueble lo adquirió después del 2014, es necesario contar con una factura electrónica que ampare el costo de adquisición del terreno. Si no la tienen, el costo sería cero. O sea, por eso es muy importante que la tengan y si no la tienen, acudir con el notario que se hizo la escritura para que les expida la factura, el CFDI del costo de adquisición. Si no, no se va a poder considerar. Entonces, digamos que el costo sería cero y una gran ganancia. Entonces, este es un punto que a veces sí batallamos en la práctica. Y cuando es costo cero, la ley dice cuando menos tienes un 10% de costo, entonces pues nos iríamos al 10%. Y luego, no sé si hasta aquí hay alguna duda o algo. En general, esos son los impuestos que se pagan en
enajenación de bienes, ya sea en una compraventa, en una permuta. En una permuta se paga como si fueran dos compraventas. Entonces, en realidad, pues, son dos cálculos independientes. Y bueno, también dentro de los impuestos que se pagan en una operación, o sea, el comprador o el adquirente tenga que pagar también el ISR por adquisición de bienes si lo que está comprando es muy barato. Entonces hay que tener cuidado con el precio en que se adquiere, que no sea un 10% abajo del valor de avalúo, porque pues pudiera generarle un impuesto a cargo. Un impuesto, son dos impuestos diferentes. Uno es el del vendedor y otro es el impuesto del adquirente si adquiere un precio muy bajo. Entonces hay que tener cuidado cuando se escritura muy bajo, cosas muy baratas, o en remates, adjudicaciones judiciales, porque le estaría generando también un ingreso al que adquiere por la diferencia entre el valor de avalúo y el valor que se le puso a la escritura. Y en el caso de adquisición de bienes, se paga directo un 20% sobre el ingreso. Entonces, bueno, aquí estoy viendo ya algunas preguntas, si quieren ahorita las contestamos. Nada más quiero hacer otro comentario. Es común también que los que enajenan un bien, un terreno, una casa, etcétera, sean residentes en el extranjero. Los residentes en el extranjero tienen otro tratamiento fiscal donde se les tiene que retener el 25% del valor de la operación directo. Entonces, también es otro punto a considerar. Si ellos son residentes en el extranjero, pues sí les va a salir bastante alto el pago. Muchas veces vienen con poderes expedidos en un consulado de Estados Unidos, porque no pueden venir a México. Sin embargo, en ese poder manifestaron que su domicilio era en el extranjero. Entonces, pues se les tiene que retener directo el 25%. Hasta aquí estoy viendo que hay algunas preguntas. Si quieren, lo vamos contestando. Es lo que yo... Sí, para las deducciones, las comisiones, los gastos, etcétera, pero la deducción más importante va a ser, número uno, el costo, lo que instrucciones, mejor complaciones que se hayan hecho, que pues se tienen que tener facturas, y si no se tienen facturas, comprobantes, se tendría que recurrir al avalúo referido, que más adelante vamos a platicar esa figura, y nos va a hacer que se hayan hecho al terreno o a la construcción. Entonces, bueno, esa es la manera de deducir. Y luego, estoy viendo otra pregunta. Entonces debemos considerar el pago de ISR de la utilidad de venta del inmueble y agregársela al importe. Pues no hay que agregárselo al importe. El precio ya está pactado con el adquirente, con el comprador. Más bien el que vende, pues debe saber cuánto le pagar. Y luego, por ejemplo, acaba de vender, compra. Sí, las reparaciones también entran como mejoras, pues son remodelaciones, mejoras, ampliaciones, sí se pueden justificar. Y luego, ¿qué pasa si la escritura no trae un costo de adquisición? Fue herencia, sí. En el caso de herencias o donaciones, el costo de adquisición nos tenemos que ir a una escritura atrás, a donde se adquirió originalmente el inmueble, y sacar el costo de ahí. Si el costo fuera muy bajo o nulo, o viniera también a su vez de otra herencia, otra donación, pues tenemos que irnos hacia atrás hasta encontrar un costo, y si es muy bajo, pues la ley nos da un 10% como costo, que sería lo mínimo que podemos agregar. Entonces, básicamente es así en términos generales.
hay otro impuesto federal que se tiene que pagar cuando se venden inmuebles con construcción comercial o industrial, que es el IVA. El IVA es otro tema, es diferente, pero igual. Si vende persona moral, el notario no retiene y la empresa lo paga directamente al SAT. Lo factura, etcétera, etcétera. Si vende persona física, el notario tiene que retener el IVA y es el 16% directo del precio de venta que se puso. Entonces, pues de esa manera, el IVA se paga sobre el valor que se le asigna a la construcción de una operación de compraventa. Tenemos ahí algo de ruido. Bueno, entonces el IVA es sobre el precio de construcción directo. El que asignen las partes, obviamente tiene que ser algo a valor mercado. Entonces, no sé si hasta aquí haya más dudas. Es importante que revisen el tema de impuestos antes de cualquier cosa. Más o menos saber cuánto le va a salir para que a la hora de querer escriturar, pues no se caiga la operación. Y luego tengo otra pregunta, si se va a deducir el ISR con facturas de las remodelaciones, ¿con presentarlas es suficiente? Bueno, sí, es correcto, con facturas sí se puede, nada más que tendrían que ser a nombre del vendedor, pues contener exactamente lo que se hizo y ser una factura electrónica, un CFDI, y sí se puede. Sí se puede con las facturas electrónicas. No sé si haya más preguntas hasta aquí. En términos generales, no quiero entrar mucho en detalles técnicos de cómo se calcula el ISR, porque es bastante complejo, pero se pueden acercar con su notario de confianza y ahí les hace un cálculo rápidamente de cuánto se pagaría de pago provisional y también consideren muy bien cuánto queda de utilidad en ese cálculo de ganancia, porque eso va a afectar el pago que se hace en la declaración anual. Entonces, no nada más lo vean a corto plazo en el pago provisional al momento de escriturar, sino también hay que ver cuánto se va a pagar en la anual. Entonces, bueno, hasta aquí es una explicación así general de los impuestos del vendedor o del comprador federales, que son los que estamos viendo. No sé si haya más preguntas. Y pues si no, en herencias sí está exento el ISR, en donaciones y en herencias está exento. En donaciones, aclarando, entre ascendientes y descendientes y con el cónyuge. Esas son las donaciones que están exentas, no pagan ISR, tampoco se paga ISR en las herencias. Entonces, pues bueno, si no hay más preguntas, pues podemos continuar. ¿Se puede cotizar cuando se le da impuestos tanto vendedor y comprador? Sí, sí se puede cotizar. Sí se puede cotizar desde antes. Aquí estamos hablando de los impuestos federales. El comprador además tiene que pagar el impuesto de adquisición de inmuebles o traslado de dominio, como se llame, en sus estados, y derechos de general sí se puede hacer ya una cotización más en forma, pero bueno, ahorita estamos platicando de los impuestos federales.